Para dar respuesta a estas preguntas que dan pie a esta primera ponencia de las jornadas de eficiencia energética y que, a mi modo de ver, son algo más que una pregunta, son algo más que preguntas, son realmente verdaderos retos que hoy tiene por delante la sociedad en materia de edificación y, por tanto, retos que también tiene la Administración en la medida en que debe estar pegada a los problemas que tiene la sociedad y tiene que estar pendiente de las aspiraciones que tiene aquella, creo que es necesario mirar hacia atrás un poco para comprobar cómo, precisamente, siempre ha sido la Administración la que ha actuado como motor de impulso para los cambios que se han producido en el sector de la edificación. Podemos señalar cómo, en el marco de las políticas de vivienda que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años, el objetivo básico siempre ha sido procurar una vivienda digna para aquellos que carecían de ella, facilitando a los ciudadanos por diferentes vías el acceso a las mismas en las mejores condiciones, procurando créditos a los adquirentes a través de las entidades financieras y estableciendo líneas de ayuda directas, subvenciones, para los adquirentes. Un objetivo que se soportaba sobre un modelo de vivienda creado en la década de los 60 y, en concreto, en el año 1963, cuando se implanta en España el concepto de vivienda de protección oficial. Los textos normativos de aquella época, tanto el texto refundido de la Ley de Viviendas de Protección Oficial como el reglamento posterior que lo desarrolló mediante un decreto, el 2114 del año 68, crean y desarrollan este modelo de vivienda de protección oficial que se ha mantenido en el tiempo y que ha llegado hasta nuestros días. Modelo que se basa en una definición de vivienda a través de la fijación de unos conceptos tales como superficie, uso, distribuciones, diseño, etcétera, y que encuentran su marco normativo a través de las distintas normas de diseño que se han ido aprobando y publicando a lo largo de todos estos años y que, con la llegada del Estado de las autonomías y la asunción de competencias en materia de vivienda con carácter exclusivo por las distintas comunidades, se han ido adaptando y modificando en función de la identidad propia de cada comunidad en materia de edificación. Muchos de aquellos conceptos fijados en las viejas normas sobre viviendas de protección oficial aún hoy están en vigor y son algunos auténticos referentes que siguen definiendo, en parte al menos, las actuales políticas de vivienda. Tan solo citaré uno. El concepto de superficie útil, por ejemplo, viene establecido con una determinada dimensión, 90 metros cuadrados. Es un concepto que aún hoy sigue en vigor y constituye, como digo, un referente para este tipo de vivienda. Pero este modelo, cuyo objetivo era tan solo definir el espacio en el que habrían de residir las personas, con algunas mínimas referencias a la calidad, se ha visto superado por las nuevas exigencias de la sociedad. Es evidente que a lo largo de estos años todo ha evolucionado, también en el ámbito de la construcción, y se han operado cambios en materia de calidad de la edificación, de manera que hoy es indudable que se edifica y se construye con estándares de calidad muy superiores a los que se tenían en las viviendas tan solo hace unos pocos años. Esto se ha debido no solo a la introducción de nuevos y modernos materiales, sino también por el perfeccionamiento de las técnicas y procedimientos constructivos. Abundante ha sido la producción normativa en materia de calidad de la edificación que ha contribuido a conseguir estos logros. Pero aún así, todavía falta por dar un salto cualitativo importante. No basta con superar los estándares de construcción que hace unos años existían. Ahora realmente el reto es otro distinto. Se trata de conseguir construir con calidad y hacer además edificios eficientes desde el punto de vista energético. En definitiva, es necesario cambiar aquel modelo y, como ya ocurrió en los años 60, de nuevo habrá de ser la Administración la que impulse ese cambio hacia la construcción de viviendas eficientes y sostenibles. Conviene tener en cuenta para todo esto algunos datos significativos. Por una parte, en los últimos años se ha producido un importante incremento de consumo de energía en la edificación.
Europa mantiene una gran dependencia de la importación de combustibles fósiles, que se estima del orden del 90% para el petróleo y del 80% para el gas natural, para el año 2030, según un informe de la Comisión Europea del año 2005. Todo esto ha derivado en un interés creciente por el ahorro energético y por la minimización del impacto de la edificación en el medio ambiente. Por otra parte, la estructura de consumo energético en la mayoría de los países de nuestro entorno, si se divide en función de los distintos grupos de consumidores que existen, se caracteriza por una alta proporción de los sectores residencial y terciario, que son, a su vez, los responsables de hasta el 40% aproximadamente de la demanda energética final. En el sector residencial de la Unión Europea, alrededor del 57% del consumo energético total se emplea en climatización, el 25% para producir agua caliente sanitaria y el 11% para iluminación y para atender otros equipos eléctricos. Para hacer frente a esta situación, la Unión Europea ha dictado distintas normas, directivas europeas, que nos afectan a todos los países miembros. Así nos encontramos con una directiva del año 2010 sobre eficiencia energética de edificios, aprobada como instrumento normativo de desarrollo de un acuerdo del Consejo Europeo de marzo del 2007, que establece la necesidad de reducir en un 20% el consumo de energía y las emisiones de efecto invernadero otro 20%, y que propugna el incremento del consumo final de energías renovables con carácter obligatorio en un 20% como mínimo hasta el año 2020. De esta directiva podemos destacar los conceptos que se establecen y que deberán incorporar en el futuro todos los edificios nuevos y existentes, como son el concepto de edificios de consumo de energía casi nulo, con un nivel de eficiencia energética muy alto mediante fuentes renovables, y el concepto de nivel óptimo de rentabilidad de la eficiencia energética a través del balance coste-beneficio durante la vida útil de cada elemento del edificio. Y junto a esta directiva hay otra del año 2012 que obliga a los Estados miembros a renovar un mínimo de edificios públicos e impone auditorías energéticas a las grandes empresas, imponiendo además a las compañías energéticas la obligación de presentar planes de ahorro de energía. ¿Qué significa todo esto? Pues significa simplemente que el Parlamento Europeo está obligando a todos los países miembros de la Unión Europea para que a partir del 2019 los edificios públicos y residenciales sean de energía cero. Es decir, que la energía consumida durante su vida útil y la generada sean idénticas. En consecuencia, será, por tanto, imprescindible para los agentes inmobiliarios que operan en el mercado español de la construcción saber cómo construir este tipo de edificios. En España, con el objetivo de alcanzar los compromisos adquiridos, se sentaron las bases normativas acerca de la edificación hace ya un tiempo, y entre ellas podemos citar normas que entiendo que son conocidas por todos, como son el Código Técnico de la Edificación, documento HE de ahorro energético, la modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, RITE, incluido en el Real Decreto 1027 del año 2007, el sistema de certificación energética Calener, a través de lo establecido en el Real Decreto 47 del año 2007, que aprueba un procedimiento básico de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, y más recientemente, en concreto el 13 de abril, se ha publicado el Real Decreto 235/2013, por el que se ha aprobado el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, de manera que todas las viviendas en venta o alquiler deberán mostrar en su publicidad una etiqueta energética. Y todo esto para ampliar los conocimientos, para ampliar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en el sector de la construcción, asegurando un modelo energético que garantice el suministro en un mundo de demanda creciente, lo que requiere más ahorro y más eficiencia energética. La preocupación creciente por la reducción de emisiones de CO2 en la construcción ha dado lugar en todo el mundo a la aparición de sistemas de evaluación de la sostenibilidad en la edificación y el aumento de exigencias al respecto. Hay que tener presente que para dejar de emitir una tonelada de CO2
estamos obligados a ser más eficientes en nuestros procesos productivos y en nuestra vida cotidiana. En nuestro ámbito, en el ámbito de nuestra comunidad autónoma de Extremadura, contamos ya con una norma, la Ley de Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura del año 2001, en la que se recoge la necesidad de dar un impulso a la política en materia de vivienda donde la calidad sea uno de los ejes centrales, con el objetivo de conseguir edificios de bajo consumo de energía. Podríamos citar aquí su artículo 12, donde se insta a que el Gobierno de Extremadura promueva las condiciones necesarias para la adopción en las obras de edificación de vivienda de soluciones técnicas que comporten medidas de ahorro y eficiencia de energía y agua, y a que fomente la utilización de aquellos materiales autóctonos y no contaminantes que se adecúen mejor a las condiciones climáticas y de construcción, así como a impulsar la utilización de fuentes de energía renovable y establecer reglamentariamente el otorgamiento de certificados o etiquetas energéticas o medioambientales. Con estos antecedentes, sumados al interés de la Consejería de Fomento por fomentar la participación de la región extremeña en redes y proyectos relevantes y establecer relaciones para cooperar con otras regiones europeas a través de la participación en proyectos conjuntos, nos hemos planteado diversos interrogantes. Cuestiones como las siguientes. ¿Cómo podemos impulsar la construcción de viviendas medioambiental, social y económicamente sostenibles? ¿Qué conocimiento tienen los usuarios sobre sus consumos energéticos y cómo pueden reducirlos? ¿De qué forma se puede mejorar la formación y capacitación de los agentes intervinientes en este sector? ¿Cómo implantar las nuevas tecnologías e innovar? ¿Cómo se puede activar el sector edificatorio y rehabilitar energéticamente las viviendas existentes? ¿O cómo fomentar la rehabilitación energética y transferir el conocimiento con transparencia y sencillez? Pues bien, las respuestas a estas cuestiones las hemos buscado, como digo, y están llegando de la mano de la participación en el desarrollo de diferentes proyectos europeos de investigación que nos están permitiendo encontrar respuestas adecuadas a las cuestiones planteadas. De esta forma, podremos impulsar la construcción de viviendas sostenibles a través del desarrollo de una metodología de diseño de viviendas sociales para obtener viviendas que se construyan bajo criterios sostenibles, con mejor comportamiento energético y empleo de energías renovables, además de mejorar la calidad de la edificación. Con este fin se construyeron los demostradores experimentales que forman parte del proyecto EDEA. Podremos hacer que los usuarios conozcan cómo reducir sus consumos promoviendo hábitos de consumo responsable por parte de los propietarios de vivienda y participando en el ahorro global de energía y de emisiones de CO2 a través de la concienciación, gestión de la energía y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Precisamente ese es el objetivo del proyecto ESE y que ha respondido a esta pregunta de forma favorable. Podremos mitigar la falta de conocimiento de los empresarios y gerentes de la industria de la construcción y podremos aumentar la competitividad del sector en favor de la eficiencia energética. El proyecto ENEF ha ayudado a identificar y paliar estas necesidades. Utilizaremos igualmente nuestro propio patrimonio público de viviendas para experimentar y para ello colaboramos con la ejecución de una fachada innovadora como estrategia pasiva y activa para la rehabilitación energética en el marco del proyecto MIF Retrofitting. Ante la situación económica actual y a través del proyecto EDEA Renov, estamos intensificando la búsqueda y aplicación de soluciones para la renovación y mejora de la eficiencia energética en la construcción, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, y siempre teniendo en cuenta aspectos económicos, medioambientales y sociales. Un proyecto con miras muy exigentes que nos permitirá dar continuidad a los demostradores experimentales construidos en el proyecto EDEA. Y por último, y esto es una cuestión importante, es necesario que el proceso de rehabilitación energética, la información sea transferida fácilmente a los agentes del sector y que las administraciones cuenten con las herramientas necesarias para valorar adecuadamente las políticas en materia de rehabilitación. Para dar solución a esta cuestión nació el proyecto E4R.
En definitiva, el Gobierno de Extremadura, a través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, está buscando poder dar respuesta a estas cuestiones y, por ello, como digo, participa en diferentes proyectos europeos que dan solución a estos y otros retos. Estamos trabajando de forma activa para definir una metodología que permita conocer y desarrollar las soluciones constructivas claves y necesarias para llevar a cabo el diseño, construcción y rehabilitación de edificios de vivienda mediante la selección y adecuación de estrategias de arquitectura bioclimática, de eficiencia energética y uso de energías renovables a través de las cuales se alcance un balance energético cero y emisiones nulas de CO2, asociadas a sectores tan relevantes como la edificación, la energía y la ciudad. Se trata de unos cambios que de nuevo parten todos ellos de la iniciativa de la Administración, de la I+D+I que viene impulsando a lo largo de estos últimos años y que servirán para definir los nuevos modelos de vivienda y edificaciones que serán los referentes y modelos para los próximos años, como ocurriera en aquella década de los 60, cuando la Administración impulsó el modelo de la vivienda de protección oficial. Volviendo al proyecto EDEA, que es el que nos ocupa en estas jornadas de eficiencia energética, podemos señalar que con él se persigue la consecución de unos objetivos muy claros y sencillos. Por una parte, el objetivo principal del proyecto EDEA es conocer y desarrollar las soluciones constructivas claves necesarias para llevar a cabo el diseño de edificios de vivienda en climas similares a Extremadura, mediante la selección y adecuación de estrategias bioclimáticas de eficiencia energética tendentes a la reducción de emisiones de CO2. Esto implicará superar largamente los estándares propuestos por normas y códigos de edificación e instalaciones establecidos en España y, cómo no, en la mayoría de los países que cuentan con instrumentos de regulación de la calidad energética de la construcción. Para ello, se pretende que cada decisión que se tome sobre la selección de cada subsistema del edificio sea importante, evaluándose en términos energéticos sus consecuencias futuras respecto a la demanda de energía, utilizándose para ello técnicas de análisis energético del ciclo de vida de los diferentes elementos que participan del proceso de la edificación. Es cierto que las estrategias que se plantean para los edificios pueden conllevar un ligero aumento de coste inicialmente en su construcción, pero también lo es que con ello se obtendrá una reducción considerable de la demanda de energía y de los gastos de funcionamiento, generando una edificación con mayor rentabilidad para el usuario final y una menor dependencia de los recursos energéticos del exterior. En concreto, estos objetivos se plasman en tres aspectos diferentes, pero muy relacionados entre sí: uno de carácter ambiental, otro de carácter económico y, por último, uno de carácter social. Beneficios sociales en la medida en que se consigue una mejor calidad de vida y en que se favorece el equilibrio de los gastos energéticos por familia y también una disminución de la dependencia del aumento de precios de los combustibles fósiles. Beneficios económicos a través de un incremento del valor de la propiedad, de una mayor dinamización de la actividad empresarial, con la consiguiente creación de empleo y actividad económica, un mayor volumen de puestos de trabajo, mayor retorno fiscal y de impuestos derivados de la construcción y de diversificación de la actividad constructiva, entre otros. Y beneficios ambientales, con la reducción de la contaminación y de las emisiones de CO2 a través del menor empleo de materias primas y recursos no renovables o de la disminución en general de la demanda energética. Hoy podemos afirmar que el proyecto EDEA, a lo largo de su vida, ha alcanzado sus objetivos principales a través de la realización y puesta en práctica de estudios, simulaciones y ensayos que pueden ser extrapolables a viviendas de similar tipología y que específicamente se refieren al desarrollo de un método de diseño y construcción de viviendas a favor de la eficiencia energética para conseguir con ello la mejora de la sostenibilidad edificatoria, de la formación y la capacitación del sector, del confort interior de los usuarios, de los estándares medioambientales existentes y, en definitiva, de la calidad de la edificación. De esta forma, consideramos que se puede dar una respuesta a estos retos que nos planteábamos al comienzo de la intervención,
en aras a conseguir la construcción de viviendas eficientes y sostenibles y para la implicación del sector de la construcción en el objetivo de ahorro energético que Europa nos exige a todos. Muchas gracias.